Sí, estamos de nuevo aquí, de nuevo un sábado más, siguiendo las pautas de meditación y de estudio del Evangelio de Lucas. Capítulo 20, a partir del 19, donde lo dejamos la semana pasada. Realmente el acoso e intento de derribo a Jesús es constante. Y es precisamente el Señor aprovecha esas situaciones de ataques a su doctrina, a su enseñanza, a su comportamiento, lo que el Señor aprovecha para enseñarnos cosas. Mirad, el tema es la cuestión del tributo. Dice, los principales sacerdotes y los escribas procuraban echarle mano en aquel momento. Fijaos que esta situación es constante. Dice, porque comprendieron que Jesús había narrado esta parábola, la que vimos la semana pasada sobre los labradores malvados, era contra ellos, contra. Pero, por otro lado, temían al pueblo. Pura y dura política. Pura y dura política. Así que, siempre al acecho, dice el texto, enviaron unos espías que bajo la apariencia de gente honrada, hipocresía pura, buscaban la manera de sorprenderle en alguna palabra comprometedora que les permitiera entregarle al poder y autoridad del gobernador. Le preguntaron, maestro, además, fijaos, como diría yo, le hacen, hoy en día sí se hace la pelota, es decir, le hacen la cama, lo halagan, lo alaban. Maestro, sabemos que hablas y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Hombre, si lo sabes, ¿a qué viene tu actitud de buscar algo para acusarte? Así pues, ¿nos está permitido pagar tributo a César o no? Pero él, Jesús no era tonto, percibiendo su astucia, respondió, ¿por qué me tentáis? ¿Por qué me probáis? ¿Por qué me ponéis una piedra de tropiezo? Mostradme un denario. El denario en aquella época tenía la figura precisamente del César. Y dice, ¿de quién es la imagen y la inscripción? Claro, evidentemente ellos respondieron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Hay otra traducción también muy ajustada al texto griego. Dice, devolved a César lo que es del César y devolver a Dios, o dar a Dios lo que es de Dios. Y aquí, dice el texto, que no pudieron sorprenderle ninguna palabra delante del pueblo, sino que asombrados por su respuesta, tuvieron que callarse. Claro, muchos, unos de una manera, otros de otra, interpretan este pasaje como diciendo, ¿veis? El cristiano no debe de meterse en política. La política es para los políticos, aquellos para aquello, estos para lo otro, y el cristiano nuestra área. Pues no, hermanos y hermanas, los principios del Evangelio deben de también impregnar nuestros pensamientos políticos. Y el cristiano tiene derecho, por no decir obligación, de tener su opinión política. Evidentemente, esa opinión política ajustada a las enseñanzas de Jesús.
En este sentido es evidente, pero hay que tener una opinión y no hay que dejarse manipular por aquellos que quieren adormecer a la gente que no tenga opinión política para después hacer lo que quiera con ellas. Pablo, y me voy a hacer una referencia a él, nos dice en Romanos, capítulo 12, capítulo 13, a partir del versículo 1 dice: toda persona debe someterse a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay han sido establecidas por Dios. De modo que quien se opone a la autoridad se resiste a lo establecido por Dios. Y los que se resisten se ganan su propia condenación. Aquí Pablo no nos está diciendo que hay que ser borreguitos. No. Precisamente, y es curioso esta frase y este pensamiento de Pablo, si lo lleva a la realización que muchas veces se nos ha querido enseñar, él debería de callar y no proclamar a Cristo. Sin embargo, no lo hace. ¿Qué es lo que nos quiere decir, por ejemplo? Pues nos está diciendo que hemos de respetar a la institución en el estado en que estamos, en el país en que estamos. Que no quiere decir, ni mucho menos, que siendo uno monárquico aspire a una república o siendo uno republicano aspire a una monarquía. No está diciendo que no. Lo que está diciendo es que lo que hay establecido en ese momento hay que respetar. Y no está hablando de personalismos. No está hablando de personalismos. Es decir, respetemos lo que hay, pero tengamos nuestra opinión sobre la forma de gobernar que tienen los gobernantes y las personas encargadas de la vida política del país en el que estamos. Fijaos, en el versículo 3 dice un principio: porque los gobernantes no dan miedo al que hace el bien, sino al que hace lo malo. ¿No quieres tener miedo a la autoridad? Pues haz lo bueno y serás elogiado por ella, porque está al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, debes tener miedo, porque no lleva la espada en mano, pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Evidentemente. Pero fijaos que la norma, la regla por el cual nosotros debemos de valorar la acción política es precisamente si hace el bien, si hace según la voluntad. Después sigue, hay que obedecer por motivos de conciencia. Si hay que obedecer por motivos de conciencia, nuestra conciencia está formada por las Escrituras. Formada en las Escrituras. Y por lo tanto, si el Estado, que tiene la obligación de buscar el bien y la justicia, no lo hace, y nosotros lo denunciamos en nombre de Dios, esto es lógico y legal, y es posible en las Escrituras. Ahora, otra cosa es esos intereses partidistas que llevan al descrédito, a la difamación, a una serie de elementos para destruir y que uno tome el poder y beneficiarse de ese poder. Fijaos en el versículo 6. Por eso mismo, y que están en consonancia con lo que dice Jesús, por eso mismo pagáis también los impuestos, porque son funcionarios de Dios dedicados a esto mismo. Así que pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Y fijaos lo que dice: al que respeto, respeto. Y al quien
honra, honra. Y sigue Pablo con una frase. A mí Pablo me entusiasma mucho en el sentido porque él hace una exposición, una enseñanza, por ejemplo, sobre el velo, hace una enseñanza sobre el comportamiento del don de lenguas, etc. Y al final da una frase lapidaria, que se llama, es decir, una conclusión, que a veces dice, bueno, yo he estado aquí reflexionando sobre este tema y al final, fijaos lo que dice, no debáis a nadie nada, aparte de amaros unos a otros, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Es decir, hay que amar al prójimo como persona, pero eso no quiere decir que no tengamos nuestros criterios bíblicos para poder valorar la actuación de los gobernantes. Así que, sí, devolved, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero que todo esto esté envuelto en, diríamos, la cobertura de la palabra de Dios y de la voluntad. Hasta el sábado que viene, si el Señor lo permite, hermanos y hermanas.